qué tan dañado está realmente el acero, porque quizá la mugre por ahí tapa justo algún tipo de cráter demasiado profundo y tenga que cambiar de material. Pero estaba bastante bien, se podía usar. Obviamente estaba muy degradado, básicamente se estaba pudriendo por la intemperie, pero estaba bien. Para enderezarlo simplemente usé un riel de tren como yunque y un martillo de albañil. Después de enderezarlo lo máximo posible, lo dejé dentro del horno, lo volví a calentar y dejé que se enfriara lentamente. Ya con el acero normalizado puse el boceto arriba y me puse a hacerlo de siempre. Marqué el contorno con un aerosol y me puse a cortar. Primero empecé por la parte de la empuñadura porque era la zona que más material tenía que eliminar. Después del otro extremo, básicamente cerca de la punta. No me fue difícil realmente hacer esto porque no es un cuchillo que sea realmente muy curvo, lo es, pero no es afalcatado, no es como un filo N/S. El único inconveniente que estoy teniendo con mi lijadora es que el motor no me vino con un regulador de voltaje, por lo cual siempre está funcionando con la máxima potencia. Eso está bien para desgastar acero, pero para cuando tengo que usarla para maderas se dificulta porque termina más quemándola que gastándola. Por el momento la utilizo todo lo posible para acercarme más al boceto de esas líneas que yo había pintado en un principio. Excepto por este lugar, que este lugar ya no lo puedo alcanzar con la lijadora. Podría sí hacerlo con la moladora, pero preferí usar la lima en este caso. Porque con la moladora el problema que suelo tener es que calienta demasiado la zona que estoy gastando y termina endureciendo el acero. Es así como un mini templado lo que estoy haciendo porque se calienta tanto y se enfría tan rápido que es como que se endurece, tiene un choque térmico. Y eso es real, no me estoy inventando nada. Sucede que al calentar una zona muy pequeña, el propio viento que genera la moladora enfría rápidamente esa zona y uno no se da cuenta de que a eso le pasa al acero hasta que agarra la lima y quiere desgastar esa zona para emprolijarla, para dejarla mejor. Pero básicamente lo que pasa es que la lima no desgasta o desgasta muy poco y cuesta. Y eso está mal, porque vamos a terminar desgastando demasiado rápido la lima. Es preferible trabajar directamente con la lima, hacerlo lentamente y bien, pero si prefieren seguir usando la moladora para hacer eso, tírenle un poco de agua a la superficie que están desgastando para que no se sobrecaliente. Después de eso me paso a hacer los huecos en la empuñadura. Para eso estoy usando este tipo de lápiz metálico con una punta muy dura que sirve para marcar la zona y que la mecha se apoye bien en la superficie del acero que yo quiero agujerear. En realidad el lápiz que estoy usando, el lápiz metálico, es un marcador para cerámica, pero a mí me funciona bien y yo lo recomiendo. Sé que hay otros que son más enfocados en este tipo de trabajo, pero a lo mejor están más caros, así que pueden probar. Si se fijaron, hice dos marcas bastante juntas cerca del recazo y luego otras tres más a lo largo de la empuñadura. Lo que pasa es que en ese momento ya tenía pensado en incorporar latón como parte del mango, y con incorporar me refiero a que iba a remachar esas piezas de latón al acero, así que lo más normal del mundo es hacer por lo menos dos agujeros para remachar y que quede bien fijo. Si se hace en cambio un solo agujero, el latón en este caso va a quedar bailando al tiempo que se vaya usando, porque se va a ir aflojando. Así que hice esos agujeros con una mecha de 4 milímetros de diámetro, porque ya tenía pasadores de 4 milímetros de diámetro, tiene que ser exacto. Para el resto de los agujeros, o sea para los otros tres, utilicé una mecha de 5 milímetros. Después de que ya hice todos los agujeros principales, me puse a hacer muchos más alrededor de esos agujeros. Esto se hace por dos motivos. El primero es por reducción de peso, pero realmente yo no lo estaba haciendo por eso. Lo que sucede es que este cuchillo es una empuñadura hecha con dos cachas, una por lado. No es una empuñadura la cual haya una espiga dentro. Por lo tanto, el principal material que va a hacer que se mantenga las piezas juntas, las cachas unidas, va a ser el pegamento. Y para que ese pegamento cumpla la función que debe cumplir más fácilmente, van a hacer estos agujeros porque crea un espacio vacío entre una cacha y la otra y el acero. En ese espacio vacío se va a alojar el pegamento, formando, una vez que se endurezca, una especie de puente que directamente va a estar conectado con una cacha y la otra. Y sí, ya sé, estoy diciendo cacha varias veces, pero no hay un sinónimo para eso. Ya con todas las perforaciones solamente me queda en pintar la zona en donde iría el filo y marcar con un calímetro. Para eso antes primero tomo el grosor que tiene el acero, que en este caso son 7 milímetros, y hago un pequeño cálculo. Divido los 7 milímetros en 2 y me da 3,5. Yo a esa cifra la podría poner en el calímetro y marcaría una sola línea a lo largo de toda la zona del filo, pero no me serviría porque sería una sola línea. Y yo estoy buscando hacer dos líneas que tengan entre sí, justo en el centro, una pequeña separación entre ellas. ¿Cuál es esa pequeña separación? No más de 1 milímetro.
Así que si quiero dejar 1 milímetro de separación entre una línea y otra paralelamente, no voy a poner en el calímetro 3,5 milímetros, sino 3 milímetros. De esa forma, en teoría debería quedarme 1 milímetro justo entre las dos líneas. Como ya muchos sabrán, esas líneas me van a servir como guía usando la lijadora, porque voy a pasar a hacer los biseles, el vaciado, el amolado, como ustedes lo conozcan. No voy a enfocarme en explicar mucho esta parte del procedimiento porque me parece que merece un video aparte, porque se los debo. Mucha gente me pregunta, tiene muchas dudas, y la verdad es que yo sigo pateando este asunto y bueno, lo reconozco. Lo que sí les puedo comentar es que esa separación que hicimos en un principio, esas líneas, las cuales hay 1 milímetro de separación entre ellas, me están indicando que tengo que dejar 1 milímetro de espesor de filo. Si yo me paso y hago menos de 1 milímetro y dejo el filo demasiado fino, corro el riesgo muy grande de que cuando yo sumerja la pieza para hacerle el choque térmico, ese filo se me termine doblando para cualquier lado, porque es la parte más delgada y más sensible a sufrir cambios, ya que pasa de estar muy caliente a frío. Bueno, en frío entre comillas porque sigue estando caliente, pero ustedes me entienden. Y para solucionarlo voy a tener que volver a la lijadora de banda y reparar eso, lo que supone más desgaste de material, y el diseño ya empieza a perder un poco su forma original. Así que es mucho mejor dejar un poco más grueso, más gordito esa parte del filo, y ya no se corre riesgo alguno de que se doble o se deforme. Ahora paso a hacerle el contrafilo porque soy bastante fanático de hacerle contrafilo a casi todo, porque creo que le da un detalle bastante bueno a cualquier pieza que estemos haciendo. A lo mejor genera un poco más de trabajo a la hora de lijar más adelante, pero vale la pena. Ya faltando bastante poco para hacerle el tratamiento térmico, me decidí por ponerle unos surcos al lomo. Un simple detalle. Para eso pinté la zona y le di una separación de entre 1 centímetro a cada surco. Antes de usar una lima redonda me puse a hacerle muecas con la lima cuadrada y una sierra para metales. Eso es para cuando yo use la lima redonda se apoye bien y no me salte para cualquier lado. La forma correcta de usar una lima, ya sea esta o de cualquier otra forma, es hacer solamente un movimiento de ida. Porque si volvemos hacia atrás con la lima solamente vamos a estar gastando, acortando un poco la vida útil de la lima, ya que no desgasta realmente. El picado que tiene solamente funciona para un sentido, y es hacia adelante. Hay limas que están hechas para usarla de ida y vuelta, pero por lo general y lo más normal es conseguir limas que tienen el dibujo, el corte hacia una sola dirección. Ahora ya que tengo lista la pieza, no tengo detalles que agregarle, ya tengo todo preparado, puedo pasar a hacerle el choque térmico. Lo único que tengo que tener a mano es un buen imán y un recipiente con el aceite que va a servir como enfriador. El imán es simplemente para tener una referencia de cuando el acero ya pierde el magnetismo, indicándome que el acero ya está alcanzando una temperatura muy alta, pero eso no significa que sea el punto exacto para sumergir la pieza. Lo que tengo que tener en cuenta para saber cuándo sumergirla es el color. El color realmente me va a indicar el punto exacto para sumergirlo, y eso depende también de qué temperatura necesita el acero que estemos trabajando. Por eso también justamente elegí este acero, porque lo trabajé muchas veces y ya lo conozco bastante bien. Ya sé qué temperatura necesita, cuánto tiempo me demoro en llegar a esa temperatura, esas cosas. A este punto muchos de ustedes yo creo que saben muy bien qué pasa luego del choque térmico. Y bueno, pero para los que no saben, el acero se queda tan duro que se puede romper. Las moléculas del acero cambian su estructura y se vuelven mucho más duras, pero por contraparte se ponen más frágiles. Entonces lo que pasa es que se gana de un lado pero se pierde del otro. Y para compensar eso, o mejor dicho, equilibrarlo, existe un proceso que se llama revenido. Consiste básicamente en volver a calentar nuestra pieza para devolverle un tanto de tenacidad que se perdió por el choque térmico. Para hacer eso se puede usar un soplete, pero yo en mi caso estoy usando un horno. No se necesita demasiada temperatura. Entre 230 y 250 grados por una hora o un poco más, ya estaría bastante bien. Lo que voy a hacer ahora es quitarle toda esa capa negra que queda después del templado, después de sumergir el cuchillo al aceite caliente. Básicamente es un aceite quemado que quedó impregnado en la superficie. Para quitar eso y de paso también ahorrarme bastante trabajo en el lijado a mano, cambio la lija de la lijadora de banda a un número mayor, o sea, a una lija más fina. La lija que yo estaba usando era de grano 36 y la cambié ahora por una de 120. A esa yo la utilizo para eliminar esas rayaduras muy profundas hechas por la de grano 36. Y de paso ya se saca bastante de esa superficie negra. Empiezo por el contrafilo y después cambio para el vaciado. Cuando ya tengo todas las caras bien lijadas, paso a un número de lija mayor. Después de la 120 paso a la 180 y después 220. Aunque últimamente estoy saltando a la 180, es decir que de las 120 paso a las 220
y me da un buen resultado. Así que yo aconsejaría que si por primera vez van a comprar una lija para su lijadora, es que primero tengan una de un grano muy grueso, que sea por ejemplo 24 o 36, y también después compren una de 120 y 220. Después continúa subiendo el número, pero yo ya veo más esos números como para afilado. Porque realmente sí funcionan y dan una mejor terminación, mucho más linda, pero se desgastan bastante rápido. También existen diferentes tipos de tecnologías de granos de las lijas, porque están las de circonio, las de cerámica y las de óxido de aluminio. Yo conozco esas tres, creo que son las principales que se utilizan. Cada una tiene su ventaja y desventaja, pero me parece que las de cerámica son las mejores porque son tanto para madera como para acero y duran mucho tiempo. Bueno, eso es relativo dependiendo de la marca que se utilice. Como parte de la empuñadura voy a usar latón. Para eso agarro unos pedazos que me sobraron de otros trabajos y voy presentando a ver cómo quedan. Empiezo haciendo uno de los agujeros. Al agujerear estas piezas que ya son pequeñas, yo recomiendo mucho usar algún tipo de pinza, ya sea pico de loro como en este caso o una pinza común, lo suficientemente grande para que puedan sujetarla firmemente. En realidad lo ideal es sujetar siempre con una pinza o algo, cualquier tipo de material, ya sea chico o grande, pero por lo general cuando una pieza es grande uno tiene mucho más control, más radio para agarrar la pieza y no va a girar por la fuerza que tenemos en los brazos, pero si es muy pequeño solamente estamos haciendo fuerza con los dedos y por supuesto que los dedos no tienen la misma fuerza que nuestros brazos, así que va a terminar girando esa pieza cuando muerda la mecha, así simplemente evitamos lastimarnos. Ahí puse un pasador en el hueco que hice recién y estoy colocando el cuchillo en sí. Esto lo hago para hacer la segunda marca, la segunda perforación, lo más exacta posible. Una vez que haya perforado un poco, saco el cuchillo porque ya no me va a servir de mucho y me pongo a continuar esa perforación. Ahora estoy desgastando una de las puntas que iría cerca del recazo, así no queda una forma tan, digamos, puntiaguda, sino más bien algo más geométrica. Así como hice anteriormente, acoplo de dos piezas por igual y pongo la parte de abajo, la que no está desgastada. De esa forma yo voy a poder ver desde arriba si se está gastando bien antes de que llegue a gastarse la que ya está gastada. La mecha que usé para hacer los agujeros fue de número 4. Voy a cambiarla por una número 5. Con esa mecha que es mayor, no estoy buscando agrandar todo el agujero, sino más bien al principio, como estoy mostrando en el video. Lo estoy haciendo de la parte externa, la que va a quedar por el lado de afuera de la empuñadura. Eso me va a servir para cuando yo empiece a remachar, que el latón, la varilla que yo estoy usando para remachar, se vaya alojando en ese espacio que le hice con esa mecha. De esa forma, cuando yo lo desgaste va a quedar como una sola cosa, o por lo menos eso se intenta. Ahora, recordando que esa pieza que yo estoy trabajando, que es de latón, va a quedar adelante de todo de la empuñadura. Va a quedar una pieza bastante vistosa porque hace mucho contraste. Por lo tanto, tengo que darle la forma que yo quiero lo máximo posible antes de remacharlo, porque una vez que lo haga ya no hay vuelta atrás. O bueno, me va a dar mucho más trabajo tratar de hacerlo ya incorporado en el cuchillo. Por eso ahora yo estoy haciendo una bajada, ¿sí? Como se ve ahí que estoy usando un ángulo en la lijadora, para hacerle como más geométrica todavía y que tenga bastante volumen. Así estarían quedando todas las piezas, pero ahora falta lijarlas. Por lo general el latón es un buen material porque no es tan duro y nos deja darle una terminación que queramos. Tampoco es que sea tan blando, pero se deja lijar muy bien. Así que lo que estoy haciendo ahora es lijar con una lija 220, si no mal recuerdo, para quitarle esas rayaduras profundas hechas por la lijadora. Ese habría sido el último paso para esas piezas. Ahora voy a pasar a hacer el lijado al cuchillo. Lo que estoy usando ahora es un líquido lubricante, puede ser WD-40, en este caso no lo es, pero me funciona igual. La idea de esto es que nos ayuda a lijar. Como la última lija que yo usé en la lijadora fue de 220, yo estoy usando una lija de 220. A veces puede llegar a costar aún usando el mismo número de lija, así que para que no les cueste tanto pueden usar un número anterior que puede ser el 180 por ejemplo. Una vez que vea la superficie bien uniforme, bien lijada, voy a pasar a un número mayor y voy a alternar la dirección en la que voy a lijar. De esa forma se va a ver bien el sentido que yo le estoy dando con la otra lija, y cuando pase a la siguiente vuelvo a lijar como en un principio, o sea, de atrás hacia adelante, y así de esa forma voy a ver cómo se eliminan esas rayaduras que hice lijando de otra manera. Eso lo repito hasta la última lija, que sería la 2500. Progresivamente yo fui aumentando el número de lijas, empezando con la de 220, después pasé a la 280, 340, 400, 600, 1000
1500, 2000 y la última que estoy usando ahora 2500. No se nota mucho el reflejo o el brillo porque como tiene mucho aceite, eso el medio que lo tapa, lo pone un poco opaco. Para protegerlo de las rayaduras, después de tanto lijar, lo enrollé en servilleta de cocina y lo encinté. Ahora me voy a poner a remachar esas piezas de latón. Lo que le estoy untando ahora es pegamento oscuro. En realidad el pegamento es transparente, pero yo le puse un poco de tinta negra. Porque como la superficie, como pueden ver en el video, es un poco irregular, tiene pocitos y esas cosas. Y eso me va a ayudar a que cuando se vea algún sobrante de pegamento se combine la superficie del acero con la del pegamento y no se vea de esa manera la unión entre el acero y el pegamento con el latón. Es importante tener una superficie bien firme, dura, como es el yunquecito este que yo hice hace un tiempo, para trabajar bien, porque si no se nos va a mover constantemente de lo que estemos martillando. Y lo que estoy usando justamente es un martillo con una cabeza de bola. Recomiendo este martillo porque deforma bastante rápida la pieza a que queremos remachar y vaya rellenando rápidamente esas zonas vacías que le dimos con esa mecha número 5. Este paso hay que hacerlo bien tranquilo, pero en mi caso tuve que apurarme un poco más porque el pegamento es de secado rápido. Se seca en 2 horas, pero ya a los 15 minutos se siente como se endurece. Para hacer esto hay que tener algo de práctica, un poco de técnica. Ya había hecho esto en otros trabajos, pero no me quedaron bien justamente porque no le agarraba mucho la mano. O bueno, al no saber cómo se hacía no me salía. Pero con el tiempo, bueno, me fui dando cuenta de que lo que hay que hacer es martillar bastante bien una de las caras, uno de los remaches, y dar vuelta y repetir del otro lado. Hay que ir alternando bastante. La idea es que los remaches queden iguales de los dos lados. Tampoco hay que pasarse mucho porque se terminan partiendo, se terminan rajando y bueno, ahí yo creo que empiezan los problemas. Así que hay que ir viendo bien detalladamente de cerca cómo va a ir quedando el remache. Con tal de ir viendo que ese material se va expandiendo, ¿sí? Como que va tapando esa superficie que habíamos dejado vacía, ya estaría bien. Es bastante normal que queden esas cabezas sobresalientes, así que podemos gastarlas, así lo aplanamos para ver que el remache quedó bien realmente. Como pueden ver, el resultado es bastante bueno, bastante aceptable. Lo que voy a usar como empuñadura va a ser madera y unos separadores plásticos de color negro. Después de lijar toda la superficie para que se adhiera bien el pegamento, lo voy a limpiar con alcohol. Esto es para que se limpie la superficie y que se seque rápido sin dejar muchos residuos. Como es alcohol, se evapora rápido. No es necesario usar tanto pegamento para esta ocasión. Hay que pintar bien las superficies que van a ir adheridas unas a la otra. Los dejo presionados por unas 3 horas hasta que se seque el pegamento. Una buena manera de hacer los agujeros lo más precisos posibles es ya colocar la pieza de madera que queremos agujerear, presionar muy fuerte todas las partes para que no se mueva y hacer el primer orificio. Colocar uno de los pasadores en el orificio y hacer pasar la empuñadura del cuchillo sobre ese mismo lugar. Y hacemos lo mismo con cada uno de los otros orificios. Añadimos el pasador y vamos al otro hueco. Esto nos va a ayudar mucho para hacer todos los orificios lo más perfecto posible. Así cuando hagamos lo mismo con la otra cacha, debería de concordar exactamente igual a como lo hizo con la primera. Así tal cual está, yo ya podría pegarlo a la empuñadura, pero a mí me gusta retirar la máxima cantidad de material posible antes de hacerlo. Así ya no utilizo tanto la lijadora. Así que agarro un corrector, pinto todo el contorno haciendo la figura de la empuñadura. De esa manera lo utilizo como límites para empezar a cortar con la sierra y después pasar a acercarme un poco más con la lijadora. Hay mucha gente que gasta esto con la lijadora directamente, pero yo no lo hago porque están muy caras las lijas, porque en general las traen de afuera, son importadas. Podría conseguir de las más económicas en teoría porque siguen saliendo algo caras, pero ya las he probado la primera vez que compré las lijas y no son buenas, se gastan muy rápido. Me sale más caro comprarme una de buena calidad que dos de una calidad intermedia, por así ponerlo. Pero es que dura como 3 veces más. Inclusive una vez intenté hacerlas por mí mismo y fue un desastre, sale siempre disparado por cualquier lado. He visto videos, lo he seguido al pie de la letra, pero simplemente no me sale. No sé si será por la cantidad de velocidad que agarra esta lijadora, pero se termina siempre cortando la unión. He probado un montón de pegamentos, también le añadí refuerzos como esas cintas americanas, pero no hubo caso. Y eso a mí que me gusta hacer cosas por mí mismo, más si es en una cuestión de ahorro. Cuando no se puede, no se puede. Después de acercarme a la forma, le hago un montón de pequeños orificios, sin pasar del otro lado, por supuesto. Esto lo hago para, otra vez, crear espacios vacíos para que se rellenen con el pegamento y tenga más cuerpo. O sea, con otras palabras, más lugares de donde agarrarse el pegamento.
Otra vez preparé el pegamento con un poco de tinta negra. Ahora sí que voy a usar mucho pegamento para rellenar todas esas zonas que están vacías. En este caso es muy bueno pasarse, ¿sí? Hay que ponerle mucho, no tenerle miedo, al punto que explote cuando lo sujetemos con las pinzas y que salga todo por el costado. Cuando ya tenga las cachas pegadas, pero aún secándose, voy a ir poniendo los pasadores. Ya con todos los pasadores puestos, voy a pintar bien este pasador de cordón, el que va a la esquina de la empuñadura. Va a ayudar bastante a que la pieza quede fuerte, debido a que es una zona en donde va a estar pasando el cordón y va a sufrir tironeos. Por último, y antes de usar las pinzas para sujetar todo, me pongo a rellenar en las zonas que yo creo que pudo haberle faltado pegamento. Yo sé que es de secado rápido, pero a mí en estas ocasiones me gusta dejarlo durante por lo menos una noche. Así yo me aseguro de que frague, que cure bien y que quede bien duro. Al día siguiente ya me puedo poner a gastar las cosas. Empiezo por una de las caras, porque hay mucho material y me gusta empezar por lo que yo creo que puede ser más difícil. O bueno, más difícil o que más me lleve tiempo. Y también muy importante, para que la superficie quede bien plana y no tenga problemas en hacer lo que estoy haciendo. Gastar ya por el contorno. Creo que esta es una de las partes más fáciles, porque se puede sentir y hasta se puede ver las chispas. Se puede sentir cuando llega a la parte dura, que es el acero, y ahí es donde uno sabe dónde tiene que detenerse. Acá empieza a complicarse un poco, pero no es difícil, simplemente hay que tener mucho cuidado. Lo que quiero hacer es gastar los bordes afilados de la empuñadura para ir dándole la forma ergonómica. Terminado de un lado, hago lo mismo del otro. Lo que se puede ver es que está muy plano y eso no está bueno porque no es ergonómico, pero sí que me está ayudando mucho para cuando pase a hacerlo como un lijado a mano. Con una lija número 150 me pongo a darle esa forma más redondeada, mucho más amigable a la mano. Para eso amordazo el cuchillo y, estando bien fijo, voy a ir haciendo un movimiento como si estuviese ilustrando un zapato. Hay que tener un poco de cuidado porque el latón es más duro que la madera, entonces tengo que gastar las dos cosas por igual. Si me quedo lijando la madera mucho tiempo, voy a terminar gastándola mucho más rápido que con el latón. Si me paso, va a quedar muy deforme y eso se puede arreglar, pero ya de vuelta estaríamos modificando la forma original. Una vez que hago lo mismo del otro lado, o sea de la parte de abajo, donde irían los dedos, me pongo a darle unas pasadas con una lija de esponja. Me gusta la terminación que le deja esta esponja, estoy usando un grano 240. Después no lo muestro, pero paso a uno de número 400, que ya es la terminación final. Me gustaba la madera que usé, así que quise reducirla más y para eso se me ocurrió pulirla. Pero yo no quería pulir el latón, así que lo cubrí en cinta. El pulido se puede hacer a mano también, pero esto me ahorra mucho tiempo. Además es bastante más lindo como lo deja que como si lo hiciese a mano. El último paso de todos, afilarlo, y es un procedimiento que a mí me sigue costando al día de hoy. Tengo un sistema de afilado ruso que una vez yo le mostré, pero no me termina de convencer. Es muy bueno, sí, pero las piedras se gastan bastante rápido y, al igual que comprar lijas, sale muy caro porque son importadas. Más que nada lo uso para piezas mucho más pequeñas. Como pueden ver, yo voy lijando una cara tras otra, voy alternando. Es muy importante para que la pieza no se caliente. Y ya como último paso lo asiento con un cuero. Y listo, como pueden ver ya el cuchillo está terminado. Me gusta la madera que usé. El latón le da una combinación que me parece que está buena. No es la gran cosa, pero a mí me gusta. Preferí dejarle, como dije al principio, esa porosidad a la superficie plana del cuchillo. Más que nada era para no trabajar tanto y no desperdiciar el grosor. Pesa 757 gramos y es bastante pesado, es lo que yo estaba buscando. Las pruebas que le estoy haciendo son bastante comunes, ¿no? Pero la verdad es que, aunque no se nota y no se ve en el video, yo no estoy haciendo mucha fuerza para cortar ese pedazo de madera. Yo nada más lo que hago es subir el cuchillo y dejarlo caer con un poco de envión, ¿sí? Pero se siente como si no estuviese haciendo demasiada fuerza. Es como golpear algo con un martillo pesado. La inercia y el peso hacen el trabajo. Por lo menos con este tronco, que no sé de qué árbol es ni de qué madera es, no me costó mucho trabajo, o por lo menos no me llevó mucho tiempo darle una forma como la que estoy mostrando. Aunque por supuesto que la finalidad de esta prueba es ver que el cuchillo soporta, que las partes no se aflojan. Se tiene que retener bien el filo, no tiene que mellarse, y después de unos cuantos golpes no he notado ningún tipo de falla. A mí me dejó bastante conforme y estoy contento con este resultado, aunque sí debo agregar que es un poco difícil de afilarlo porque se mantuvo bastante la dureza del acero. Ojalá les haya parecido un buen video, espero que sea de utilidad en algún momento para alguien. Y ya está.